la idea es hablar rápidamente, brevemente, sobre la metodología de lo que es la auditoría operativa en las fiscalizaciones que estamos realizando en la Sindicatura de Cuentas y luego abordar pues, las conclusiones más relevantes del trabajo que acabamos de finalizar y aprobar en relación a la fiscalización de los abastecimientos y saneamiento de agua en las entidades locales. Como veo caras muy expertas en auditoría operativa, de esto vamos a ir muy rápido y además la metodología que utilizamos en la Comunidad Valenciana. Auditoría operativa, ¿qué? Pues es una revisión independiente, que para eso somos independientes, ¿de qué? De la gestión del sector público, de la administración pública, de sus actividades, de sus programas, etc. ¿Para qué? Para verificar si se cumplen los principios de economía, eficacia y eficiencia. ¿Y qué es economía, eficacia y eficiencia? Eficacia es cumplir los objetivos. ¿Eficiencia qué es? La mejor relación entre los inputs que utilizamos, los recursos y los resultados que obtenemos. ¿Y economía qué es? Pues verificar. ¿Mejor o peor? ¿Mejor? Demasiado. Las fotos que me hagáis, hacerlas bien, que se las tengo que enviar a mi madre, que le hará ilusión. Economía es la revisión de la racionalidad de los recursos que adquirimos, ¿vale? ¿Así? ¿Mejor? Gracias, Gaby. Vale. Visto de otra forma, comparar los outputs obtenidos con los outputs previstos es eficacia. Comparar los outputs reales obtenidos con los inputs utilizados es eficiencia. Comparar los inputs previstos con los inputs realmente utilizados es economía. Cualquier gasto, cualquier ingreso lo podemos ver desde tres prismas. Uno, verificar si se ha contabilizado bien. ¿Qué haríamos? Una auditoría financiera. Podemos verificar si se ha cumplido la norma. Estaríamos emitiendo un informe de auditoría de cumplimiento. Y si lo que queremos es opinar sobre la gestión, si ha sido eficaz, eficiente y económica, sería un informe de auditoría operativa. Todos los trabajos que realizamos se desarrollan en el marco de lo contenido en nuestro manual de fiscalización. En concreto, para las auditorías operativas se trata de la sección 3200 de dicho manual, el cual tenéis disponibles en nuestra página web para mayor información. Esta guía de fiscalización fue aprobada en el 2012 por el Consejo de la Sindicatura y posteriormente revisada en marzo de 2015 para adaptarla a las nuevas SAIEs. De esta hemos de decir que se espera una posterior revisión para incorporar todo lo aprendido con todas las auditorías operativas que hemos ido realizando. Bien, ¿qué incorpora esta guía de fiscalización operativa? Los principios y normas de fiscalización del sector público, algunas prácticas actuales en la materia, tanto a nivel nacional como internacional, y lo contenido en las SAIEs. ¿Pasas? ¿Un poquito? La estoy desnudando aquí. Bien, anualmente el Consejo de Sindicatura aprueba un plan anual de actuación en el que se determinan cuáles son los trabajos que se van a desarrollar a iniciativa del propio Consell. También puede venir dado por el derecho de petición que así tiene el SCORS, el Consell o las entidades locales. En concreto, el trabajo que os vamos a hablar hoy vino por una petición del SCORS. Todas las etapas comunes a todos los trabajos que se desarrollan es la planificación, ejecución, informe, que ya conocéis, y típico o particular de las auditorías operativas es un análisis previo, en el cual revisamos, comparamos y evaluamos los datos disponibles con la finalidad de detectar los riesgos y áreas objetos de especial atención de la entidad fiscalizable. Una vez realizado este análisis previo, damos lugar a la fase de planificación. ¿Qué es la planificación? Realmente es lo que los compañeros, por ejemplo, de Canarias han hecho con su auditoría operativa. Es prácticamente cumplimentar un cuadro. Un cuadro que lo podemos encontrar en el anexo 3, que se llama Plan de Realización de Pruebas y Obtención de Evidencia de nuestra Guía de Fiscalización Operativa. Es un cuadro tal cual que sí, donde recogemos los objetivos, en forma de preguntas, subobjetivos, qué indicadores vamos a utilizar, qué pruebas vamos a realizar, qué fuentes de información vamos a utilizar. Claro, ¿y cómo hacemos esto? Pues es importante superar lo que nosotros estamos llamando el síndrome de la hoja en blanco. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Adoptar un pensamiento creativo. Tenemos que ser creativos. ¿Y qué es crear? Pues según la RAE es producir algo de la nada. Y importante atrevernos a darle el paso. Es importante que las fiscalizaciones aporten un valor añadido. Para ello es necesario un enfoque que identifique, si es posible, el efecto de las conclusiones del trabajo realizado y que no nos quedemos luego sin poder responder a la pregunta ¿y ahora qué? Es decir, que no hayamos obtenido conclusiones para incluir en el informe. Dado que las auditorías operativas generan gran cantidad de documentos de trabajo, es importante disponer de un sistema que nos permita enlazar el trabajo realizado con las conclusiones obtenidas. Para ello, todas las fases se incorporan en un sistema de papeles electrónicos denominado TeamMail. ¿Qué ventajas nos
da este sistema de papeles electrónicos, pues en la fase de planificación nos permite incorporar todo el contenido en nuestra guía de fiscalización. En la ejecución nos facilita el trabajo simultáneo entre los distintos miembros del equipo y agiliza la supervisión. Y por último, nos aporta rigurosidad en la documentación, lo que nos da seguridad. En definitiva, una metodología muy común en los compañeros y aplicando esa metodología hemos realizado este trabajo. Este trabajo está dirigido por Miguel Oliva, o sea, que vamos en casa aquí, o sea, que se note Miguel en algo. Raquel y yo hemos participado desde el principio, desde la planificación hasta la elaboración y el informe, y dos compañeros más, Damián y Juan, que también están aquí presentes escuchando este tocho, también participaron en la fase inicial del trabajo y de la ejecución del trabajo. ¿Cuál es el enfoque metodológico? Bueno, antes Raquel ha mencionado que hay que atreverse a dar el paso, ¿vale? El paso. No caernos al vacío, no saltar al vacío, ¿vale? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que seguir una metodología. Primero, identificar riesgos. Por ejemplo, en este trabajo, ¿qué riesgos podía haber? Pues, por ejemplo, lo que se llama el estrés hídrico. Por ejemplo, la ausencia de tecnología en los gestores de los servicios. Por ejemplo, que existieran distintos modos de gestión de un servicio público. Todo eso, luego, identificamos posibles objetivos. Básicamente relacionados con qué? Pues con la eficacia, por ejemplo, de la abastecimiento. Es decir, llega el agua al consumidor final, se pierde el agua, el agua que llega a los consumidores es de calidad, las tarifas son homogéneas, cubren los costes, ese tipo de objetivos. El enfoque adoptado en esta auditoría ha sido un enfoque basado en los resultados, en las observaciones, en consonancia con otras auditorías que, por ejemplo, podemos adoptar un enfoque basado en procedimientos. Diseño de pruebas sustantivas de auditoría que hemos realizado, pues cuestionarios, inspecciones físicas, reuniones con personal técnico y especialistas, fundamental. Las visitas presenciales son indispensables en este tipo de trabajos, es decir, no podemos hacer un trabajo desde la oficina, tenemos que ir a donde está el negocio. ¿Y cómo nos damos el primer paso? Bueno, Miguel dice, te ha tocado el servicio de abastecimiento y agua. Entonces lo primero que hacemos es o tirarnos los pelos o tirarnos las manos a la cabeza, ¿no? Vale, pues nos sentamos del ordenador y ¿qué hacemos? Tecleamos en Google, ciclo integral del agua. Y ahí empezamos. De forma previa al inicio del trabajo, como hemos dicho, es importante que el equipo de auditoría adquiera un conocimiento global y actualizado de la materia que vamos a fiscalizar. Para ello existen distintas técnicas de búsqueda de información, entre las que decidimos entrevistas con los responsables de la entidad auditada, la observación de procesos clave, visitas presenciales, examen de documentos relacionados con la entidad, como contratos, actas, memorias de gestión, la consulta a webs de ministerios, o sea, a webs oficiales sobre la materia, estudios e informes externos sobre la materia. Y también importante para que durante el trabajo estemos constantemente actualizados, también hacemos uso de redes sociales, como en este caso Twitter, en el que recibíamos diariamente noticias actualizadas sobre la materia. Esto parece una tontería, pero es tan fácil como poner aquí seguida, por ejemplo, la Asociación Española de Asociación de Empresas de Abastecimiento, a Enrique Cabrera, que es un catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, experto en la materia. Y automáticamente todos los días pues, le echamos un vistazo a ver qué novedades. Por ejemplo, hoy, por ejemplo, si me meto aquí, pues lo primero que me salga seguramente será a Rafa Nadal, que yo soy muy de Nadal, pero lo siguiente que me va a salir seguramente es alguna noticia de agua. ¿Vale? Y eso nos ha servido durante todo el trabajo a estar continuamente aprendiendo sobre la actividad fiscalizada. En el caso de estas auditorías operativas es importante, o sea, el objetivo es generar unos objetivos a los cuales debemos dar respuesta, con lo cual es importante maximizar el número de ideas propuestas. De estos objetivos seleccionaremos aquellos que puedan tener respuestas, es decir, que existan criterios de fiscalización, que existan pruebas para verificarlos y importante que seamos capaces de realizar dichas pruebas. Los objetivos ya seleccionados los formularemos en términos de preguntas dicotómicas, es decir, cuya respuesta sea sí o no. El alcance de nuestro trabajo, ¿cuál ha sido? Hemos fiscalizado 35 municipios de la Comunidad Valenciana, tanto el servicio de abastecimiento como el de saneamiento, en base a una petición que nos realizó las Cortes Valencianas. Esta muestra de 35 pues intentamos que fuera representativa de las distintas modalidades de gestión y de la territorialidad de la Comunidad Valenciana.
¿Qué objetivos nos hemos planteado? Ya hemos dicho, Raquel ha dicho que los objetivos, las ideas que hemos sacado las tenemos que plantear en unas preguntas. ¿Y qué preguntas nos hemos planteado? Por ejemplo, la primera, las estrategias, políticas y actuaciones de la entidad local garantizan una captación y distribución suficiente del agua. Estaríamos hablando aquí de eficacia. Objetivo 2. ¿Se ejerce un control efectivo que garantice el cumplimiento de los criterios sanitarios de las aguas de consumo humano? Estaríamos hablando aquí de calidad, por ejemplo. Tercer lugar, ¿dispone la entidad local de una estructura suficiente que garantice una adecuada gestión del alcantarillado de las aguas? Y por último, ¿la estructura tarifaria ha sido diseñada para cumplir con los principios de asequibilidad, equidad, eficiencia, recuperación de costes y transparencia informativa? Estos objetivos, en términos de preguntas, son muy generales, muy generalistas. Necesitamos bajar a un segundo nivel, como hacen en Canarias y en muchos otros OCEX y otros tribunales de cuentas, ¿vale? Bueno, aquí podemos ver cuál fue nuestro alcance, que fue el denominado ciclo integral del agua, entendido en dos grandes fases, que es la de abastecimiento y saneamiento, desde la captación del agua en su origen, su traslado, depósito, hasta el grifo del consumidor. Hemos de decir que actualmente está en curso la autoría operativa del EPSAR, que es la empresa pública de saneamiento de aguas residuales. Aquí en la Comunidad Valenciana la EPSAR tiene la gestión de las distintas EDAs, estaciones de depuración, que se construyeron por parte de la Generalitat. Por eso se hizo una planificación inicial conjunta, pero al final hay una casuística especial, que antes estábamos hablando de 35 gestores distintos y aquí es un único gestor, es la EPSAR. Por concretar estos objetivos generales que hemos visto en las preguntas, pues bajamos a un segundo nivel. Vamos a ver solo 3 para no alargar mucho. Siempre vamos a pivotar sobre 4 aspectos. Tenemos que identificar cuál es el criterio de auditoría, qué fuente de información utilizamos, qué pruebas realizamos y cuál es nuestra conclusión. El criterio es el indicador, y los indicadores pueden ser indicadores que ya el sector los utilice, que sean indicadores propios del sector, o si en ausencia de los mismos, que no encontremos un indicador que creamos que sea coherente con la pregunta que estamos realizando, pues nosotros mismos lo diseñamos, no lo inventamos, ¿vale? En este caso no, en este caso es el porcentaje de agua que se suministra a la red y que no llega a ser registrada, es decir, que no sabe el gestor dónde se ha ido. Se puede haber ido por fugas, por roturas, o también por malas lecturas, o, por ejemplo, porque haya consumos municipales que estén autorizados pero no estén registrados. Lo típico es, por ejemplo, las fuentes municipales de los municipios, ¿vale? ¿Cuáles son las fuentes de información utilizadas que hemos utilizado? Cuestionarios remitidos a las entidades locales, y hemos complementado nuestro trabajo con informes sectoriales, por ejemplo el de la Asociación Española de Empresas de Abastecimiento. ¿Qué pruebas hemos complementado? Visitas, insisto, fundamental, visitar, ir a los entes fiscalizados, entrevistarnos con los responsables de explotación, con los expertos. Al fin y al cabo, aquí, pues igual que los compañeros de Canarias, no tenemos ni idea de cambio climático y no tenemos ni idea del abastecimiento del agua, más que voy a la pila, levanto y sale el agua. Es lo único que sabía. A partir de tantas reuniones, visitas y tal, pues no somos ni mucho menos expertos, pero por lo menos podemos defendernos aquí durante 20 minutos. Conclusión, por ejemplo. En la muestra, en los 35 municipios, no se registra, es decir, el agua que no se llega a saber dónde está, alcanza el 30% del agua que hemos inyectado a la red, que es bastante, el 30%. Pero es que si este dato lo segregamos según el modelo de gestión, distinguiendo entre gestión directa y gestión indirecta, los datos todavía son más asombrosos. Por ejemplo, los municipios que tienen una gestión directa con servicios municipales tienen hasta un 65% de agua que no tienen registrada. Fijaros, por no alargarlo, hay un municipio en la provincia de Castellón que le dijimos, bueno, dime el agua que tienes registrada y tal. No, es que los contadores están estropeados hace mucho tiempo y no hacemos lecturas. Le facturamos a todos los habitantes del pueblo el mínimo. Eso es inaceptable, ¿no? O sea, ¿por qué lo hace? Porque ese municipio tiene en su término municipal un pozo, y como del agua sigue saliendo agua, o sea, del pozo sigue saliendo agua, no se preocupa, le da igual que ese agua se pierda, porque el problema del agua no registrada es que no se sabe dónde está ese agua, si es que se ha perdido por el camino o es que se ha consumido y no sé quién lo ha consumido, ¿vale? Las auditorías operativas, intentemos aportar valor, el value for money, intentamos que todas nuestras conclusiones estén cuantificadas.
Por ejemplo, el agua no registrada de estos 35 municipios equivale a 29 millones de euros anuales que no se facturan. Otro de los objetivos a los que quisimos dar respuesta es si se han implantado herramientas o novedades tecnológicas que mejoren la eficiencia en la gestión de abastecimiento. Al contrario que en el subjetivo anterior, sí que usamos un indicador comúnmente aceptado en el sector, en este no disponíamos de uno, con lo cual elaboramos, tras reuniones mantenidas con los gestores, elaboramos uno, el cual denominamos índice tecnológico, medido como el impacto ponderado de cada medida tecnológica sobre el objetivo final, que es mejorar el rendimiento de la red. Aquí tenemos distintas medidas tecnológicas que puede tener el sector. A destacar pues puede ser la telelectura, que consiste en dotar a los contadores de la capacidad de transmitir a una base de datos central distintos consumos, o sea, el consumo en distintos momentos del tiempo. Al igual que otra medida es la sectorización, que consiste en segmentar la red en distintos sectores, poniendo válvulas y contadores en puntos de entrada y salida para así mejorar el rendimiento de la red. Bien, la fuente de información, al igual que en la anterior y como en todos, fue los cuestionarios remitidos a distintos gestores, validando las respuestas después con visitas presenciales, y el resultado obtenido es el que figura ahí. El total de la muestra obtuvo un 70 sobre 100, y luego a destacar en la gestión indirecta la empresa mixta, que obtuvo 80, que no veo bien, 88 sobre 100, y en el lado contrario, la gestión directa destaca la realizada directamente por funcionarios públicos, que obtuvo 18 puntos sobre 100. Es decir, ya tenemos dos conclusiones relevantes, es decir, la gestión directa, los 3 municipios que tenían gestión directa con funcionarios municipales, apenas tenían tecnología, y hemos visto que eran los que más agua no registrada tenían. Y por último, por ejemplo, el tema de precio, pues también es obvio que tenemos que decir algo sobre los precios, si son homogéneos o cada uno hace la guerra por su cuenta. Pero en esto del agua, primero, hay un mito que es el agua es gratis. No, el agua es gratis en sí misma, pero hay que transformarla en muchos casos y hay que transportarla, ¿vale? Eso tiene un coste. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay un municipio que está en Castellón, que es Peñíscola, ¿vale? El famoso castillo de la película del Cid. Vale, pues en Peñíscola el pozo está justo debajo del castillo, es decir, en pleno casco urbano. Y en cambio, por ejemplo, en municipios de la provincia de Alicante, que tienen más problemas, tienen más estrés hídrico, ¿de dónde traen el agua? Pues muchos de ellos la tienen que traer del trasvase Tajo Segura o de las desaladoras. Por tanto, el coste para estos municipios es mucho más elevado que para Peñíscola. Por tanto, nosotros quisimos no comparar solo el precio así a pelo, descontamos 2 factores, el factor de la compra del agua en alta y el coste energético, el coste sobre todo de los pozos de extracción, de las estaciones de bombeo, etc. Tarifas, facturas, expedientes de la Comisión de Precios, hicimos también una revisión normativa en este caso de si se cumplía la autorización por parte del órgano autonómico. ¿Vale? Y al final de la película, bueno, más o menos 62 céntimos por euro en la muestra, por metro cúbico, para un consumidor estándar de 10 metros cúbicos al mes, ¿vale? Y también diferencias significativas. Municipios de gestión directa, agua mucho más barata, 34 céntimos, que aquellos servicios prestados por empresas, bien mixtas o privadas. Incluso públicas, ¿eh? O sea, todo lo que ha sido gestionado por empresas, más caro. Si ponemos, por ejemplo, en un mismo gráfico 2 de los indicadores que hemos trabajado, por ejemplo, el precio y el rendimiento, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues lo ideal sería situarnos en el cuadrante superior izquierdo, es decir, precio económico, precio barato, pero alto rendimiento, es decir, que no pierdo el agua. Eso sería lo ideal. Por último, las recomendaciones, porque nuestros informes al final, aparte de observar o emitir unas observaciones, tenemos que emitir una serie de conclusiones, de recomendaciones. Pues, por ejemplo, que se creara un organismo... Apágalo, Miguel, que no se ha oído. Un organismo público regulador que aúne competencias que están repartidas en distintos niveles. Crear un marco normativo único. Fortalecer la colaboración de diputaciones o otros organismos supramunicipales. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los municipios más pequeños tienen más problemas de economías de escala. Claro, si comparamos una ciudad, una capital, por ejemplo, como Valencia, pues va a tener economías de escala mucho más elevadas que cualquier municipio del interior de la provincia de Castellón o de Valencia. Vaya.
Otras recomendaciones dadas fue poner en marcha planes y programas para reutilizar las aguas, cuantificando las inversiones a cometer en infraestructuras, tanto en el origen del tratamiento del agua residual como en la red de transporte del agua tratada hasta los puntos de riesgo. También contribuir mediante políticas activas en materia de I+D+I a fomentar las innovaciones tecnológicas para mejorar la eficiencia energética y así facilitar el uso de energías alternativas en los procesos productivos de las plantas desaladoras. Un inciso, las plantas desaladoras, aquí en la Comunidad Valenciana se crearon 5 plantas desaladoras porque se preveía una expansión demográfica tremenda. Esas inversiones, digamos, son de interés general y fueron ejecutadas por el Estado, por Acuamed. Bueno, pues el porcentaje de utilización de las mismas es irrisorio y en algunos casos están totalmente paradas, ¿vale? Inversión que se ha ejecutado, se ha pagado y no se utiliza. ¿Y por qué no se utiliza? Bueno, porque si tengo una alternativa que es un pozo en mi término municipal, que solo saco el agua y solo tengo que gastar el coste energético de eso, ¿para qué voy a pagar un agua que la tengo que pasar por procesos de ósmosis inversa, ultravioletas, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, el municipio dice, yo no quiero este agua. Oye, ¿qué municipio? Que se hizo esta planta porque tú ibas a expanderte, ibas a tener aquí no sé cuántas urbanizaciones, no sé cuántos campos de golf, etcétera. Bueno. Es importante que las entidades locales sigan invirtiendo en soluciones tecnológicas para mejorar el rendimiento de la red, fijarse objetivos anuales de renovación de la red, tanto de alcantarillado como de abastecimiento, cumplir toda la normativa en temas de calidad. Vimos que algunos municipios ni siquiera envían las analíticas que realizan al órgano estatal que aglutina esa información, que es el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo. Aquellas entidades locales que no disponen de ordenanza municipal para regular las condiciones de los vertidos de aguas residuales y pluviales a las redes de saneamiento y colectores deberían aprobarla con carácter inmediato. Igualmente, las entidades locales deberían redactar un plan director de aguas residuales y pluviales con el que identificar los problemas de inundabilidad y así poder establecer prioridades de mejora de la red. En el caso de gestión directa, se debe disponer de una ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio y para el caso de gestión indirecta de una ordenanza reguladora de la prestación patrimonial pública de carácter no tributario. Y por último, en tema de precios, pues obviamente nos gustaría que se utilizara una misma metodología para calcular las tarifas, que todos los conceptos tarifarios que nos encontramos en nuestras facturas que nos llegan a casa estuvieran aprobadas debidamente por la Comisión de Precios, que no ocurre así, que los costes o las tarifas cubran todos los costes, tanto los de mantenimiento, de explotación, los operativos, digamos, como los costes de inversión, que se actualicen esos estudios de coste que soportan las tarifas y que que se adopte tarifas progresivas que fomenten el uso responsable del agua y también que se garantice mediante mecanismos de acción social pues que el agua alcance a todos los hogares. En definitiva, hemos intentado aportar una pequeña gota a la sostenibilidad del medio ambiente y recordar, hacer un uso responsable del agua, que es un bien escaso. Gracias por vuestra atención.